En este video crearé dos nuevos diseños para las mascotas del Mundial de Fútbol 2026, por lo que te recomiendo quedarte hasta el final del video para ver ambas. Hola Insomnes, como ya sabrán, este año se lleva a cabo el Mundial de Fútbol de la FIFA, y los países anfitriones en esta ocasión son tres: México, Estados Unidos y Canadá. Cada mundial tiene una mascota que representa al país en el que se lleva a cabo, pero como esta vez son tres países los que reciben este torneo, se crearon tres mascotas en esta ocasión: Sayu el jaguar, Clutch el águila y Maple el alce, cada uno representando a uno de los países involucrados. En lo personal me gusta más cuando el mundial solo tiene una mascota, pues creo que así tiene más impacto el personaje creado. Así que decidí crear una nueva mascota para este mundial, con el objetivo de que representara a los tres países al mismo tiempo. Ya que Sayu, Clutch y Maple son animales, me gustaría que la nueva mascota también lo fuera, así que investigué qué animal podría representar a los tres países por igual, y para mi sorpresa, uno de los contendientes más relevantes es la famosa mariposa monarca. Este bello insecto realiza una gran migración que directamente atraviesa por los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, lo cual crea una conexión perfecta entre ellos. Ya elegido este animal como la primera opción, rediseñaré a las mascotas existentes, manteniendo lo más posible su estética actual, con cuerpos pequeños y cabezas grandes, además de que llevan puesto un uniforme como los de los jugadores del torneo. El uniforme de las mascotas actuales es de un solo color, cada una vistiendo el color representativo de la selección de su país. Pero ya que esta nueva mascota representará a los tres países al mismo tiempo, su uniforme incluirá los tres colores de forma distribuida, desde los tenis y las calcetas hasta el short y la playera. Recuerda que si te gustaría ver más videos como este, debes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si lo haces en los próximos 5 segundos, tu país será el ganador de la Copa del Mundo. Ya que las mariposas tienen 6 patas, esta nueva mascota tendrá sus piernas con tenis y 4 brazos para completar las 6 extremidades. Quería mantener una apariencia considerablemente realista, así que esta mariposa monarca tendrá esa característica trompa enrollada que tienen estos animales en su rostro, y ojos un poco más grandes que los de las mascotas actuales. Finalmente, el elemento más importante de la mariposa monarca son sus llamativas alas llenas de colores y formas. Para darle todavía más representación a los tres países anfitriones del torneo, cambié los colores en las alas de la mariposa por los colores verde, azul y rojo. Para elegir su nombre, quería buscar una palabra que no representara solo a uno de los tres países, y finalmente decidí nombrar a esta mariposa Nexu, pues la palabra nexo representa la conexión entre los tres países que llevan a cabo la Copa del Mundo de este año. Y así tenemos finalmente terminado el diseño de Nexu, la mariposa monarca. Si la mariposa monarca no te convence como una mascota que representa a los tres países anfitriones del torneo, no te preocupes, pues también preparé una segunda opción para la nueva mascota. Así que no olvides mencionar en los comentarios cuál de las dos te gustaría más como mascota para el Mundial de Fútbol. Buscando más animales que pudieran representar a los tres países, me encontré con el coyote, un cánido que puede habitar en muchos ecosistemas, pero que solo se encuentra en Norte y Centroamérica, lo cual me parece excelente para la segunda opción de mascota que busca representar a México, Estados Unidos y Canadá al mismo tiempo. Para esta segunda mascota mantuve el mismo diseño del uniforme que creé para Nexu, el cual tiene tenis de 2 colores, verde y rojo para representar a México y Canadá, mientras que sus calcetas son del tono azul que representa a Estados Unidos.
Esta nueva mascota tendrá un diseño más parecido al de las mascotas actuales, pues se trata de otro animal peludo con solo 4 extremidades. El short del personaje será el de la selección mexicana, de tono verde con algunos detalles en rojo, mientras que su playera tendrá los colores azul y rojo de Estados Unidos y Canadá. Las 3 mascotas actuales tienen su playera dividida en 2 zonas, una baja con un tono más claro y una alta con un tono más oscuro y un patrón con un diseño alusivo al país correspondiente. La parte inferior en este caso será la de color azul y la parte superior será la roja, en la cual implementé un patrón que representa a los 3 países, con una hoja de maple para Canadá, una estrella para Estados Unidos y un águila para México. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. Para darle un poco más de textura al pelaje de este coyote, incluiré en sus brazos y piernas un patrón con figuras similares a flechas. Su rostro tendrá un hocico más pronunciado, como es habitual en los coyotes, además de orejas puntiagudas y altas. Dentro de su cabeza también implementaré el mismo patrón con flechas para dar textura al pelaje, además de que así se asemeja más a las mascotas actuales, las cuales también tienen patrones interesantes en su pelaje o plumas. Para esta segunda opción de mascota quise elegir otro nombre distinto, y finalmente escogí que se llamara Norty, en alusión a que los 3 países anfitriones son los 3 países más al norte en el continente americano. Y así tenemos finalmente terminado el diseño de Norty el coyote. Así que esos fueron los 2 diseños finales que creé en este video: Nexu la mariposa monarca y Norty el coyote. Y eso fue todo por el video de hoy. ¿Cuál de las 2 nuevas mascotas te gustó más? ¿Nexu o Norty? Le mando un saludo especial a los miembros del canal que apoyan de forma extraordinaria a mis videos. En pantalla están apareciendo los fanarts de esta semana y le mando un saludo a Alan Medina, Ulises Rap Random, Ramiro Gael Medina y Jancito Studios por haberlos realizado. Recuerda que puedes mandarme tus dibujos al correo que te dejo abajo en la descripción y no olvides ver alguno de los videos que aparecen en pantalla. Estoy seguro de que te gustarán. Muchas gracias por ver el video. Yo fui Insomniac. Hasta pronto. Adiós. Hasta la siguiente.